Muy buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, listos para estudiar, conocer, profundizar, ser confrontados por la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor por este tiempo, damos gracias al Señor por su Espíritu Santo que está en medio nuestro y que provee todo lo que necesitamos en nuestro proceso de conocer a Dios, en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro proceso de santificación. Si hay una razón por la cual tú y yo podemos crecer espiritualmente, si hay una razón por la cual tú y yo podemos madurar, es por el Espíritu Santo. Y es por la palabra del Señor, dada a nosotros, también por revelación del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo nos permite entender qué es lo que está en la palabra del Señor. Por lo tanto, todo es, como dice Pablo a los romanos, de Dios, por Dios y para Dios. Entonces, a ti y a mí, lo que nos corresponde hacer es que toda la gloria sea para el Señor por siempre y siempre. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago. Ya vamos en el capítulo 3. El día de hoy vamos a terminar este capítulo estudiando los versículos 13 al 18. Vamos a orar para pedir al Señor que sea su Espíritu Santo quien hable el día de hoy, que sea su Espíritu Santo quien nos confronte. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Señor, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias porque tu presencia está en medio nuestro. Te damos tantas gracias porque tu presencia está en nosotros, Señor. Y el día de hoy estamos expuestos frente a tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien hable, sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, sea tu Espíritu Santo el que nos corrija, sea tu Espíritu Santo el que haga la obra, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón sea tierra fértil para que la semilla de tu palabra que tú has plantado en nuestra vida pueda crecer, pueda dar fruto, pueda multiplicarse, Señor, para que nuestra vida refleje cada vez más la vida de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos viviendo en una sociedad en la que hay un choque inevitable entre los valores del reino de Dios y los valores del mundo. Y eso creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado tal vez en mayor o menor grado. Una de las cosas en las que, o uno de los lugares en donde podemos experimentar esto tiene que ver con el área de la prosperidad, el área del crecimiento, sobre todo el crecimiento económico. En nuestros países latinoamericanos sobre todo, el tema de la corrupción es un tema muy fuerte y la cultura del mundo nos invita a que la manera en la que tú y yo podemos crecer es tomando atajos, porque esa es la manera en la que podemos crecer rápido. Luego, la cultura del día de hoy también enfatiza que yo esté bien, enfatiza que yo pueda crecer, enfatiza que yo sea feliz, y nosotros tenemos una serie de elementos que desde la perspectiva del mundo cumplen esta categoría de hacernos felices, y una de ellas es por lo general el dinero. Entonces, para crecer hay que acortar camino, ¿no? Pero eso está en oposición directa al valor del reino de Dios, que nos dice: busquen primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. En ese sentido, todo lo que tenemos o podemos alcanzar a llegar a tener proviene de la mano del Señor y está determinado por Él para nosotros. Desde esa perspectiva, tú y yo no estamos llamados a acortar camino, sino que más bien estamos llamados a confiar en la provisión del Señor. Confiar en que el Señor es quien sustenta, el Señor es quien provee. Pero esto es un choque que tú y yo hemos vivido y hemos experimentado y lo seguiremos experimentando, lo experimentarán nuestros hijos también, en cuanto a actuar con integridad, aunque eso signifique no crecer. Crecer, y lo digo entre comillas.
actuar con integridad, aunque eso signifique quedarme en mi puesto de trabajo, aunque eso tal vez signifique no aumentar mi entrada, qué sé yo. Cada uno de nosotros creo que ha podido experimentar eso. La porción del día de hoy, la porción de la Carta de Santiago, hace referencia a la sabiduría. Y esta es presentada como otra de las pruebas para que tú y yo, como creyentes, podamos evaluar qué tan genuina es nuestra fe. La semana pasada hablábamos acerca de la prueba de la lengua, la forma en la que hablamos, la forma en la que nos comunicamos y cómo esto es un reflejo de la naturaleza propia de cada uno de nosotros. Concluíamos que si nuestro hablar no era bueno, era pecaminoso, era un reflejo de nuestra naturaleza, que no ha sido renovada del todo o que tal vez ni siquiera ha sido renovada o ha comenzado el proceso de renovación. Por otro lado, una forma de hablar que bendice, una forma de hablar que anima, una forma de hablar que trae cosas buenas, es propio también de alguien que ha sido renovado y regenerado por el poder del Espíritu Santo. El objetivo de la enseñanza del sermón del día de hoy es reconocer que la fe verdadera se muestra en alguien que vive la sabiduría que proviene de Dios. Y el versículo principal del sermón del día de hoy es el versículo 13. Como te digo, Santiago comenzó esta sección dándonos una advertencia en el versículo 1, capítulo 3, a quienes quieren ser maestros, profundizando en el poder destructivo de la lengua y haciendo también evidente la necesidad del hombre de recibir una nueva naturaleza en Cristo. El pasaje de hoy es la secuencia natural y lógica de esto. Y es que la verdadera sabiduría no se mide por lo que se dice. La verdadera sabiduría no se mide por la magnitud del discurso que tú y yo podemos pronunciar, sino por lo que se es y por lo que se hace. Vamos a leer el pasaje del día de hoy y luego vamos a dividirlo en 3 secciones para ir estudiando versículo a versículo. El versículo 13 de Santiago capítulo 3 dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. En el versículo 14, Santiago nos presenta un examen. Ese es el título de nuestro primer punto, el examen. Santiago nos presenta una situación. Santiago en este versículo, en el versículo 13, no nos está señalando, no nos está acusando, simplemente está poniendo una situación. Y esta es: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. La palabra sabio en griego aludía a un experto en filosofía, alguien que tenía un conocimiento, literalmente un experto en esa área. El pueblo judío enriqueció este concepto de los griegos, añadiendo a este concepto griego la aplicación de este conocimiento a los asuntos prácticos de la vida cotidiana. Entonces, para un judío, hablar de sabiduría era considerar todo el conocimiento de Dios y cómo todo ese conocimiento se puede y debe aplicar a las situaciones cotidianas
de la vida. También Santiago utiliza la palabra entendido. Esta palabra es interesante porque en todo el Nuevo Testamento aquí es la única ocasión en la que esta palabra se usa. Y esta palabra indica a alguien que se ha hecho especialista en algo después de un largo proceso de familiarización. ¿Sabes cuando haces algo muchas veces y lo repites y te terminas volviendo bueno en eso? Lo puedes hacer sin pensar, lo puedes llegar a hacer sin mirar y te va a salir bien. Tanto que lo haces, tanto que te has familiarizado con ese proceso. Entonces, Santiago aquí está refiriéndose a estos dos términos, sabios y entendidos. ¿En qué? En los caminos de Dios. Se me hace muy interesante que en la versión Reina Valera, si es que la estás leyendo, este primer versículo se plantea como una pregunta. En la versión Reina Valera, este versículo comienza diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? En otras palabras, ¿quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir la vida? Es interesante cómo se plantea esta primera afirmación, porque es como si estuviera esperando a que alguien dijera yo. Te planteo otra vez la pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es como si esperara a que alguien dijera yo. ¿Quién tiene la habilidad, la expertise, la experiencia en el arte de vivir bien la vida? Como que la pregunta espera que alguien diga yo. Y Santiago se anticipa a eso. ¿Y cómo sigue el versículo? Demuéstralo. Demuéstralo. ¿De qué forma? Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Como te decía hace un momento, Santiago no está condenando, Santiago no está diciendo si lo estás haciendo, no lo estás haciendo. Santiago no está diciendo eso, él está presentando un examen. Si dices que eres sabio, entonces debes vivir de esta manera. La verdadera sabiduría, entonces, no es algo intelectual, no es la capacidad de elocuencia, no es que también armamos un discurso, no es que también argumentamos, no tiene ni siquiera que ver con cuánta verdad hay en lo que digamos. Es una cuestión de carácter. ¿Y cómo se demuestra? Viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones. Algo interesante del pasaje es que se explica a sí mismo. No hay que profundizar mucho en qué significa vivir una vida honesta. Creo que todos entendemos qué significa eso. Tiene que ver con nuestro patrón de vida. Tiene que ver con nada de qué avergonzarse. Por otro lado, el hacer buenas acciones. Esto de hacer buenas acciones, pensémoslo según lo que hemos ya venido estudiando de Santiago. Santiago ha puesto las acciones como la evidencia de la fe que hay en el corazón. Si vamos a Santiago capítulo 2, versículo 18, allá leemos que alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Esto que está diciendo Santiago en el capítulo 3, entonces, es como un eco de esto que acabamos de leer. ¿Y en qué sentido se llevan a cabo la vida honesta y las buenas acciones? A partir de la humildad que viene de la sabiduría. Este es el punto central de la evidencia que Santiago está exponiendo en este pasaje. Esta palabra, humildad, también puede traducirse como mansedumbre. En griego significa fuerza bajo control. Es la humildad de alguien que confía en la soberanía de Dios. Es lo contrario a la arrogancia espiritual. Santiago 1:21 ya nos hablaba también acerca de esto. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma.
la palabra de Dios, para que haga su efecto en nosotros, para que transforme nuestra vida, debe ser aceptada con humildad. El primer llamado de Santiago en esta porción es entonces a examinar la veracidad de nuestra fe a la luz de la congruencia entre lo que decimos y hacemos. Santiago no está señalando, aquí no hay juicio, Santiago simplemente está diciendo, este es el examen, y como examen lo podemos pasar o no. Imagínate que se abre un puesto de trabajo aquí en la iglesia. Y ese puesto de trabajo se llama cristiano maduro. Entonces todo el mundo quiere aplicar, todo el mundo quiere enviar su solicitud a ese puesto, porque eventualmente se considera un cristiano maduro. Porque pues para hacer uso de ese puesto de trabajo, pues hay que ser maduro. Entonces preparas tu currículum y dentro del currículum pones todas las cosas que suman a un cristiano maduro. Soy cristiano desde que era niño. Desde que estaba en la panza de mi mamá, ya era cristiano. Levantaba las manitos ahí en la panza de mi mamá cuando ella estaba en la iglesia y había música. Cuando era niño, ayudaba en los deberes de mi casa. Cuando ya pude ser un poco más independiente, aprendí a hacer oración con quien lo necesitaba, porque eso también lo aprendí de niño. Entonces, puedo orar por 10 minutos sin interrupciones. Y sigue sumándole cosas, ¿no?, al currículum. Y el currículum se empieza a engrosar y empieza a crecer. Pero resulta que quien te está entrevistando te dice, ok, traes un currículum impresionante, pero la entrevista para este puesto no es con quien quiere el puesto, sino que la entrevista es con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, y luego de eso, entonces vamos a llenar la posición de cristiano maduro. Santiago, en este escenario, entonces, nos está presentando que la pregunta aquí no es ¿cuánto sabes? O ¿qué es lo que dices? Sino, ¿puedes demostrarlo con tu vida? Permíteme preguntarte lo siguiente. ¿Te esfuerzas por parecer sabio o por ser sabio? Hay una gran diferencia en estos dos extremos, que literalmente son extremos. Creo que naturalmente todos nosotros nos esforzamos por presentarnos frente a los demás de una u otra manera para obtener la justificación a partir de lo que los demás pueden ver de nosotros. Pero esto es lo interesante, que la justificación ante Dios la puede dar solamente Jesús y nadie más. No depende de lo que haces o de lo que no haces. Sin embargo, Santiago nos presenta este examen para evaluar la obra que Dios está haciendo en nosotros. Ahora, Santiago nos va a dar los elementos para saber si estamos viviendo de manera sabia o no, y que de este modo podamos saber si nuestra fe es genuina o no. Y lo hace de una manera muy sencilla. Santiago, en primer lugar, nos va a decir lo que no es la sabiduría y luego nos va a decir lo que sí es la sabiduría. Nos va a presentar esos argumentos casi que como diciéndonos, ahora ustedes evalúense, a ver si están de un lado o están del otro. Entonces, nuestro segundo punto es lo que no es, versículos 14 al 16. Lo que no es, ¿qué no es la sabiduría? Vamos a leer estos versículos, desde el 14 hasta el 16. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales,
puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. En el versículo 14, Santiago nos dice que la fe falsa se delata a sí misma, que queda en evidencia por su fruto. Si la verdadera sabiduría, la verdadera fe produce humildad, como leíamos en el versículo 13, ahora la fe falsa se manifiesta en los frutos de un corazón que no ha sido regenerado. ¿Cuáles son esos síntomas de la fe falsa? ¿Cuáles son los síntomas de una sabiduría falsa? Lo dice, versículo 14, envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón. Esta primera característica que da Santiago, envidias amargas, quisiera explicar la segunda parte de esto, amargo. Envidia, todos tenemos una idea de lo que significa, querer lo que el otro tiene, enojarse cuando no tengo, querer tener más que el otro, no alegrarme por las victorias del otro, buscar sobresalir, no con el fin de progresar yo, sino que con el fin de ser mejor que los demás. Pero el término amargo, en el contexto original, era usado para aludir al agua no potable, es decir, al agua que no se puede beber. Y en conjunto, estas dos palabras, envidias amargas, hace referencia a un resentimiento hacia los demás. ¿Has escuchado la expresión, o tal vez la has dicho, es que no trago a esa persona? La hemos escuchado o la hemos dicho en más de alguna ocasión, es que no trago a esa persona. Hacia allá apunta este concepto de envidias amargas, el agua que no se puede beber, el no soportar a los demás, pero con un fin egoísta. Y continúa en esta misma línea Santiago al decir ambiciones egoístas en el corazón. Esto significa procurar el bien egoísta, hacer el bien a otro, pero con el propósito de obtener algo a cambio. Es como cuando decimos a esa persona, la voy a ayudar porque sé que más adelante me puedo cobrar el favor. A esa persona la voy a ayudar porque sé que esa persona me puede ayudar a mí. Si te das cuenta, no tiene que ver con procurar el bien del otro, nada más, sino que hay una razón de fondo, y esa razón de fondo es obtener un beneficio a partir del bien que estoy haciendo. A eso Santiago lo llama ambición egoísta en el corazón. La palabra griega que se traduce aquí como ambición egoísta llegó a usarse para describir a los políticos que estaban dispuestos a pisotear a cualquier persona con tal de satisfacer sus intereses. Creo que este ejemplo nos queda claro a todos nosotros. ¿Sí? Alguien que está dispuesto a pisotear a quien se le atraviese, a quien sea necesario, con tal de satisfacer sus propios intereses. Alguien que se dice creyente, pero que tiene esos frutos, es propio de alguien que no ha sido regenerado en su naturaleza. Y esto encubre la verdad del Evangelio. Es mentir contra la verdad de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3b, dice: ¿tienen celos unos de otros y se pelean entre sí? ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Te das cuenta? Es una cuestión de naturaleza. Es una cuestión de esencia, de lo que tú y yo somos por naturaleza. Ahora, el versículo 15 nos indica cuáles son las características de este tipo de sabiduría. Y menciona 4 cosas. La primera que menciona ahí, en el versículo 15, es que esta sabiduría no viene de Dios.
La segunda es que es terrenal. La tercera es que es puramente humana. Y la cuarta es que es demoníaca. Esta sabiduría que no viene de Dios es una sabiduría egocéntrica. Es una sabiduría en la que el actor principal somos cada uno de nosotros. Se consume por la ambición personal y esto no proviene de Dios. Es terrenal porque está separada del cielo. Más adelante Santiago va a hacer referencia a esto y lo va a contrastar con esta realidad. Este tipo de sabiduría que está mencionando aquí en estos versículos es una sabiduría de la tierra, no tiene absolutamente nada que ver con el cielo, es puramente humana. En la versión Reina Valera esto se traduce como animal. Esto significa que está caracterizada por un corazón que no ha sido transformado por Dios, un corazón que no crece en santificación, un corazón que aún no ha sido redimido por el Señor. Y es demoníaca, es decir, la razón última de todo esto tiene que ver con Satanás. Esto define la sabiduría vivida por alguien que no ha sido regenerado. Por eso Pablo ahora en 1 Corintios capítulo 2 versículos 13 y 14 dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Este principio ya lo estudiamos el domingo pasado. Cada ser produce según su naturaleza. Es cuestión de naturaleza. El hombre carnal produce frutos de esa carnalidad. El hombre espiritual se producen frutos a partir de esa espiritualidad. ¿Cuál es el resultado de esta sabiduría? Versículo 16. Desorden y toda clase de maldad. La sabiduría que no viene de Dios es inestable, es caótica, causa divisiones, causa amarguras, causa toda clase de mal. Piensa por un momento en el poder que tiene el fuego. Un fuego que está controlado, calienta, da luz, reúne a la familia, se puede utilizar para cocinar, está bajo control y sirve a un propósito. La sabiduría terrenal y diabólica es como un incendio forestal. La envidia es como la chispa que enciende esa llama y el egoísmo es como el viento que las aviva y las hace crecer. Cuando comienza, se vuelve incontrolable y quema absolutamente todo a su paso. La vida personal, las relaciones, crea divisiones. La fe genuina huye de ese incendio forestal y se calienta únicamente en el fuego controlado del Espíritu Santo. Tu presencia en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia, ¿genera unidad o conflicto? ¿Paz o confusión? Ahora, Santiago nos va a decir entonces lo que sí es la verdadera sabiduría. Versículos 17 al 18. Lo que sí es. Vamos a leer estos versículos. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo
y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. En el versículo 17, Santiago da una característica y da la característica principal de esta sabiduría, y es que proviene del cielo. Esta sabiduría es la conexión que tú y yo podemos tener aquí en la tierra con el cielo, porque proviene directamente del cielo. Y aquí es donde se hace el contraste con los versículos anteriores. La sabiduría humana, la sabiduría de este mundo es terrenal, pero la sabiduría de Dios es algo que viene del cielo. Esta palabra es la misma que se utiliza en Juan capítulo 3, versículo 3. En ese pasaje Jesús está hablando con Nicodemo y le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo es la misma palabra que aquí se traduce como que viene del cielo. En el contexto de Juan 3:3, cuando Jesús le dice eso a Nicodemo, lo que le está diciendo es: el nuevo nacimiento se da como una obra de Dios hacia el hombre. Es algo que inicia en el cielo y se manifiesta en el hombre que ha sido transformado, que ha sido regenerado. Es la obra de Dios en el creyente. Por lo tanto, la sabiduría que viene del cielo es algo otorgado por Dios a quienes han nacido de nuevo. Es un don de Dios. Por lo tanto, no es un logro humano. Proviene directamente de Dios en nuestra nueva naturaleza. El mismo versículo 17 nos dice cuáles son las cualidades de esta sabiduría que proviene de Dios. ¿Cuál es la primera? Pura. La sabiduría que viene de Dios es pura. Esta pureza es una pureza moral y es una pureza espiritual. Segunda característica, ama la paz. Es decir, busca la reconciliación, busca la unidad. En tercer lugar, la sabiduría que viene de Dios es amable. Alguien amable debe entenderse como alguien razonable, alguien dispuesto a someterse a maltratos con humildad, sin pensamientos de odio o venganza. La sabiduría que viene de Dios también está dispuesta a ceder ante los demás. Es decir, está abierta a la persuasión. En otras palabras, es dócil. Esto es lo contrario a intolerante o a intransigente. Habla acerca de obediencia, sometimiento, en primer lugar, a los parámetros de Dios. Otra característica de la sabiduría que proviene de Dios es que está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Hace referencia a mostrar interés y preocupación por los que sufren, pero también hace referencia a la capacidad de perdonar con rapidez. Otra característica de la sabiduría que proviene de Dios es que no muestra favoritismos, es decir, es imparcial, es constante, no hace distinciones. Por último, también nos dice que la sabiduría que viene de Dios es siempre sincera, es decir, sin máscaras, sin hipocresías. ¿Quién de nosotros puede alcanzar este punto? ¿Quién de nosotros puede alcanzar este nivel? ¿Quién de nosotros puede llegar a esta medida, a esta estatura? Santiago ha venido hablando acerca de la naturaleza del hombre y cómo a partir de esa naturaleza
surgen las tentaciones, pero también cómo la naturaleza pecadora del hombre es la evidencia que cada uno tiene en cuanto a la necesidad de un Salvador, en cuanto a la necesidad de Dios que haga una regeneración en el corazón y que cambie esa naturaleza. ¿Quién de nosotros puede alcanzar esa estatura? Ciertamente, en nuestras propias fuerzas, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos intentado? ¿Y cuántas veces hemos fracasado? ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana diciendo, hoy sí voy a actuar con paciencia, hoy sí voy a actuar de manera misericordiosa, hoy sí voy a actuar de manera pura, de manera íntegra, hoy sí voy a ser compasivo, hoy sí no voy a mostrar favoritismos, hoy sí voy a ser sincero? ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado así la mañana hasta el primer contacto que tenemos con nuestra esposa? Y ahí ya todo se fue al bote de la basura. Ciertamente ninguno de nosotros puede alcanzar ese estándar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. La sabiduría no es una idea abstracta, la sabiduría no es un estado, la sabiduría no es una condición, la sabiduría es una persona y esa persona es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Quién modela la verdadera sabiduría? Jesús. ¿Quién cumple con el estándar de la verdadera sabiduría? Solamente Jesús. Y en Cristo, a través de su muerte y su resurrección, es que la justicia de Él es cargada a nuestra cuenta. Por lo tanto, únicamente y solamente en Cristo, a través de Él, es que tú y yo podemos alcanzar este estándar de sabiduría. Porque no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestras capacidades, sino que se trata de que es la sabiduría que viene del cielo. Y esa sabiduría se encarnó, esa sabiduría se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo 18 de nuestro pasaje termina diciendo que la sabiduría celestial produce una cosecha de justicia, una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos entender en cuanto a la justicia, una vida conforme a la voluntad de Dios. La fe auténtica no usa métodos pecaminosos para fines bondadosos. Siembra paz y cosecha justicia. Una de las cosas que caracteriza a un manantial que se origina en una montaña muy alta, en donde no hay intervención del hombre, es que el agua que brota de ahí es agua fresca, es agua limpia, es agua pura. Y a medida que ese manantial va corriendo montaña abajo, eventualmente se va a transformar en algún arroyo que va a calmar la sed de los animales que beban de él, que va a producir fruto en la tierra que riega, que permite que la vida crezca a su alrededor. Así es la sabiduría que viene de lo alto. No es un esfuerzo humano por ser bueno. Brota del corazón del creyente que está conectado a la fuente que es Dios. Es algo natural que se da en la vida
de quien ha sido transformado por el poder y la obra del Espíritu Santo. ¿En qué áreas de tu vida necesitas crecer? ¿En qué áreas de la sabiduría necesitas crecer? ¿En pureza? ¿En paz? ¿En amabilidad? ¿En cuál de estas 7 características de la sabiduría de Dios? ¿Qué puedes hacer para crecer en sabiduría? Santiago ya nos lo dijo en el capítulo 1. Quien esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Y de los tesoros que Dios tiene, Él es generoso para darla a quien se la pida. ¿Estamos orando por sabiduría? ¿Estamos pidiendo a Dios por sabiduría? El consejo de Santiago ha sido constante a través de su carta. Si eres creyente genuino, entonces debes demostrarlo. Pero para eso necesitas ser transformado por Dios en tu naturaleza, porque en tu naturaleza humana, pecadora, corrupta, ninguno puede mostrar obras de arrepentimiento. Por eso se llaman obras de arrepentimiento. Se dan en un corazón que se ha arrepentido, que se ha dispuesto en las manos del Señor, que está en este proceso de transformación, de santificación, para alcanzar la estatura de Cristo, para alcanzar la medida de la perfección. Recuerda que perfección se debe entender como este proceso de madurez, no como alguien que no peca. Pero para alcanzar la medida de Cristo necesitamos estar conectados a la fuente que es Dios. Este pasaje de Santiago nos conecta literalmente con el libro de los Salmos, con el libro de los Proverbios y con los libros de sabiduría en general. ¿Qué dice Salomón que es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. ¿Y cómo concluye Salomón en su libro de Eclesiastés? Teme a Dios y obedece sus mandatos. Esa es la sabiduría. La sabiduría es Dios encarnado en Jesús, quien temió a Dios y quien cumplió perfectamente sus mandatos. Solamente en Él y a través de Él es que tú y yo podemos alcanzar este estándar. Este pasaje, Santiago 3, desde el verso 13 al 18, nos presenta la 7ª prueba de una fe verdadera, la que vive con sabiduría. Este pasaje entonces nos enfrenta a la pregunta: ¿qué tipo de sabiduría caracteriza mi vida? Abre tu Biblia en Juan, capítulo 15, versículos 5 al 8. ¿Ya estás ahí? Juan 15, versículos 5 al 8. Dice el versículo 5. Son palabras de Jesús. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿De qué manera podemos dar fruto tú y yo? Cuando estamos conectados a la fuente. Jesús es la vid,
Dios es la vid, tú y yo somos las ramas que estamos conectados a esa vid. Si tú y yo somos separados de la vid, nos vamos a secar, vamos a morir. Y nuestro fin será que nos echen al fuego para encender ahí una llamita. Pero si permanecemos en Dios y sus palabras permanecen en nosotros, observa eso, eso es fundamental. La obra del Espíritu Santo se hace con la palabra del Señor. No es Espíritu Santo sin palabra del Señor, no es palabra del Señor sin Espíritu Santo, es Espíritu Santo y palabra del Señor. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en él puede pedir lo que quiera. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos injertados a Cristo, cuando permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros, pedimos por cosas como sabiduría. Y en ese sentido, les será concedido. ¿Qué sabiduría estamos viviendo tú y yo? ¿Estamos viviendo la sabiduría del mundo? ¿Estamos viviendo la sabiduría de Dios? Así como te lo decía la semana pasada, la intención de la palabra de Dios no es juzgar, no es enjuiciar. La función de la palabra de Dios es hacernos ver la necesidad que tenemos de Él. ¿Para qué? Para producir en nosotros arrepentimiento y fe, para acercarnos a Dios, humillarnos, volvernos a Él y que de esa forma el Señor perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Tú y yo necesitamos ser transformados por el Señor. Si estás aquí por primera vez y no conoces al Señor y estás intentando tener una vida sabia, estás intentando tener una vida que quieres vivir de manera correcta, porque quieres tener una buena vida, pues, déjame decirte que en tu fuerza jamás podrás tener una vida sabia según los parámetros de Dios. Necesitas al Señor, necesitas a Dios. Y la forma de acceder a Él es únicamente a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, si hoy estás acá y estás escuchando al Señor, atrayéndote hacia Él, si estás sintiendo la necesidad de conocer más a Dios, de buscarle, de entender de qué se trata esto, no hagas oídos sordos a la invitación que te está haciendo el Señor. Todos quienes ya somos creyentes, tomemos la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde. El Espíritu Santo habla a todos nosotros. Me empezó a hablar a mí desde que estudié el pasaje, entonces todo lo que te estoy diciendo no te lo digo de aquí hacia allá como si yo ya hubiera podido solucionar todos mis asuntos. La semana pasada me expuse en mis temas de paciencia y las cosas que digo. Entonces, todos quienes hemos creído en Dios estamos en este proceso de crecimiento, estamos en este proceso de madurez. Por lo tanto, no te desanimes. Si la confrontación ha llegado a tu vida, que eso produzca esa necesidad de volver a Dios, pedir perdón, arrepentirnos, para que el Señor pueda obrar y pueda restaurar nuestra vida. ¿Oramos?